Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a desarrollar esta obra del Dios vivo del cielo eh, en el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. Vamos a desarrollar esos obreros aprobados o desaprobados que podemos ser delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso que derrame su santa presencia entre ustedes y yo, como escrito está en su palabra, que donde hay dos o tres congregados en su nombre está su presencia. Y estamos creyendo que el Espíritu de Jehová toma control de esta obra, que sea Él edificando sus vidas y mi vida a través de su palabra, pero que también pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que no sea yo hablándoles en la emoción ni en mi carne, Dios me guarde, y que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca para que les hable a su vida y también hable a mi vida, Señor, y nos permita hablarles a otras personas, edificar a esas personas que están sedientas de su palabra. Sí, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, la bendición de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamasía y la bendición de ese Espíritu glorioso, el Ruá, el Paracleto. Entonces, hermanos, vamos a desarrollar la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Enseña la palabra. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora sí, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Hermanos, es una palabra tremenda en el cual hoy al Señor le place llenarnos de un innumerable eh, número de exhortaciones. Hoy el Señor quiso exhortar tu vida y mi vida, eh, como Pablo lo hace, le hace esas exhortaciones a Timoteo. El Señor hoy quiere exhortarnos a ti y a mí, nos hace exhortaciones como a obreros, como a esos obreros que necesitamos permanecer aprobados por Él. Sí, eso lo podemos ver entre los versículos 14 y 19. También nos hace exhortaciones como a instrumentos, como esos instrumentos escogidos que somos por Él para hacer su perfecta voluntad, y las podemos ver entre los versículos 20 y 22, y sigue
exhortándonos como a siervos, como a esos siervos fieles que necesitamos servirles en espíritu y en verdad. Y ahí lo podemos ver entre los versículos 23 y 26. Entonces, hermanos, como es por premura de tiempo, porque esta prédica, el video no quede tan extenso, tan prolongado de tiempo, pues vamos a desarrollar hoy en este video las exhortaciones que hace el Señor, que nos hace a ti y a mí como obreros, ¿sí? Y en el próximo video desarrollaremos las exhortaciones que nos hace la palabra o el Señor Jesús como a instrumentos, y si es posible incluimos las exhortaciones que hace como siervos, y si no, pues hacemos un tercer video para desarrollar ese tipo de exhortaciones que no sea como nosotros queremos, que sea conforme a la perfecta voluntad de ese Cristo vivo, que a Él haga como le place. Si son 2 o 3 videos, la gloria sea para Él. Amén. Esta obra no es mía, esta obra es de Él, y pues comencemos a desarrollar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el versículo 14 de 2 de Timoteo dice: a tu vida y a mi vida, recuérdales esto, ¿sí? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, comienza diciendo la palabra: recuérdales esto. Pero ¿qué necesitamos nosotros recordar? ¿Recordar qué? Nosotros necesitamos recordar la verdad, la palabra de verdad, esa palabra que hemos recibido de ese Cristo vivo a través de la sabiduría, a través del conocimiento que nos ha entregado a tu vida y a mi vida. Nosotros tenemos que recordar, acuérdense que nosotros formamos parte de ese plan de salvación que es ir y predicar la palabra del Señor hasta lo postrero de la tierra, para que nadie se justifique de que nunca escuchó su palabra. Entonces nosotros, como miembros de ese plan de salvación, necesitamos ser un recordatorio, multiplicadores, ¿sí?, de la palabra del Señor. Entonces, acuérdense cómo Pablo decía a los romanos, capítulo 10, como el versículo 7 enseña la palabra, que Pablo decía: hey, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor, por la palabra de Jehová, por la palabra de ese Cristo vivo. Y esa fe que nos enseña el libro de Hebreos, o sea, Pablo en Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por allá en el versículo 6 sigue diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Jehová, nosotros tenemos que mantener viva, ¿sí?, esa o presente esa exhortación de recordar, de estar recordando la palabra del Señor, de estar en todo momento sembrando la palabra. Nosotros somos los que sembramos, acuérdense. Unos siembran, otros riegan, unos abren surcos, otros aran, pero quien edifica, quien da el crecimiento a esa palabra es Jehová de los ejércitos, ese Cristo vivo de poder, que son los que operan poderosamente. Tú y yo somos instrumentos, somos obreros que necesitamos mantenernos aprobados por ese Dios todopoderoso. Pedro utilizaba mucho el recordatorio de la palabra. Y la segunda carta de Pedro nos muestra, la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 12, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Por esto, dice Pedro, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No dejaré de recordaros estas cosas, aunque ustedes las sepáis. Aunque ustedes las sepáis. Y Pablo le dice a los filipenses, a los filipenses en el capítulo
3, creo, si no estoy mal, le dice, en el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, le dice Pablo, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. No me es molesto escribirlo, no me es molesto exhortarlo, no me es molesto predicarles, porque nosotros tenemos que mantener viva esa predicación de la palabra. Nosotros tenemos que ser esos recordatorios como verdaderos siervos de Cristo, de estar recordándoles a nuestros hermanos la palabra. En la palabra del Señor hay promesas, en la palabra del Señor hay exhortaciones, en las palabras del Señor hay confrontaciones, en las palabras del Señor hay bendiciones, en la palabra del Señor hay también todo eso que nos sobrevendrá si nos hacemos parte de los hijos de la desobediencia. En la palabra del Señor está su gracia, que es lo más importante de todo, pero en la palabra del Señor también está viva su misericordia, su amor, su ternura. Debe ser nuestro pan, debe ser nuestra fortaleza. Y algo muy importante, como soldados de Cristo, en la palabra del Señor están las armas poderosas de nuestra milicia, con las que podemos o podremos hacerle frente a Satanás y a su séquito. Acuérdense que la palabra enseña que esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de tiniebla de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el Señor en esa palabra nos invita a tu vida y a mi vida a tomar esa armadura, y esa armadura, ¿sí?, para que estemos cubiertos con ese poder, para que sea el Señor quien nos guarde y nos proteja. Nosotros tenemos que ser replicadores, estar recordándoles la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos recordar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque resulta que estas palabras, como estamos hablando de que esta lucha no es contra carne y sangre, serán el antídoto contra esas falsas doctrinas, contra esos instrumentos de Satanás, contra esas personas que tienen la mente carcomida, que tienen esa mente corrupta por las obras del diablo, que se comienzan a ser instrumentos de Satanás y quieren que el pueblo de Cristo se pierda. Porque acuérdense que el diablo vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir, a deshacer las obras de este Cristo vivo, ¿sí?, a separarnos o a desviarnos de esta senda de justicia, a separarnos de su lado. Y está en ti y en mí, hermanos, que se lo permitamos. Está en ti y en mí que mengue esta fe de la cual el Señor está hablando, y que nosotros le demos oportunidad al diablo de, primeramente, Dios nos guarde de desviarnos del camino, del verdadero camino a ti y a mí, pero también que le permitamos que desvíe a otros si está a nuestro alcance o bajo nuestra que esté a nuestro alcance, o el poder recordarles a esas personas la palabra del Señor, la palabra de verdad, a animarlos a seguir adelante para que su fe no mengue, y siempre fortaleciendo a nuestros hermanos. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos recordarles. Pablo en este mismo capítulo le recordaba a Timoteo, le dice en la segunda carta, en el capítulo 1, por ahí en el versículo 13, le exhorta a ser leal a la fe, a ser leal a la fe. Y en el versículo 13 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste.
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén esta forma en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Y le sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, nosotros necesitamos mantener esas enseñanzas, ¿sí? Y edificar a otros para que ellos se vuelvan también replicadores y la palabra de Dios se vaya multiplicando. Entonces, eso es lo que necesitamos mantener, recordar la verdad, la palabra de verdad, el amor de ese Cristo vivo, su misericordia, su piedad, su perdón, ¿sí? Cómo necesitamos ser delante de ese Dios vivo, ¿sí? Que debemos desarrollar para ser verdaderos obreros, para ser esos verdaderos para ser esos obreros aprobados por el Cristo vivo. Hermanos, esto no es fácil, es una lucha. Esto es una lucha constante. Satanás siempre está incitándonos al pecado, siempre está tratando de desviarnos, ¿sí? De desviarnos de la senda, desviarnos, sacarnos de ese redil al cual pertenecemos, a las ovejas del Cristo vivo, para después señalarnos, porque eso es lo que Él hace. Él te incita al pecado, no puede pecar por ti, pero una vez que tú pecas, te señala, te juzga, te juzga. Y dice que si nosotros no somos replicadores, no le estamos recordando estas palabras de sana doctrina, las palabras de Dios, la sana palabra de Cristo, ¿qué va a pasar? Que entonces se va a replicar, es la palabra, la mala palabra, ¿sí? Que usa Satanás, toda esta palabra de maldad, y lo que hace es que esta palabra va a producir en nuestros hermanos enfermedades, y Pablo las compara como la gangrena. ¿Por qué? Porque la gangrena, como dice en el versículo 17, enseña la palabra, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es decir, que si nosotros no somos obreros aprobados y hacemos conforme a Dios como el Cristo vivo lo ha determinado, y vamos y estamos manteniendo vivo esa llama de poder, que su palabra está recordándoles a nuestros hermanos la palabra del Señor, es posible que entonces le demos cabida al enemigo para que siembre su mala palabra, ¿sí? Para que siembre esa cizaña, y que acuérdense que la palabra del mal en este mundo se propaga más rápido que la palabra del Señor, porque hay muchos en el mundo que se gozan más con las palabras del maluco, de las palabras de maldad, porque tienen el corazón duro como la piedra, y produce efectos más rápidos, más inmediatos, y lo que hace es que va a quedar comiendo por dentro hasta que no queda otro remedio sino que amputar, como lo dice Pablo comparando esta obra como la gangrena. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. El Señor hoy nos está invitando a mantener viva esa palabra, a estar recordándola en todo momento, a estar predicándola en todo momento, y tenemos que ser muy diligentes con esto, hermanos. Eh, Antes de seguir desarrollando la palabra, como estos obreros que necesitamos ser aprobados, hay que tener presente que Cristo lo sabe todo, hermanos. Ya en otros videos hemos visto cómo el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Poníamos el ejemplo cuando el Señor se le presenta a la samaritana. Eso es, creo que libro de Juan, capítulo 4. Por allá, cuando el Señor le dice, ves y busca a tu marido, y él le dice, no, no tengo marido. El Señor, bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido. Cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tuyo.
y ella se sorprende de que el Señor le conozca todo su pasado, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras verdaderas intenciones. ¿Cómo podremos engañar a ese Cristo vivo? ¿Cómo? Entonces, no crean que porque hagamos cosas en lo oculto y que no estén a la luz y podamos engañar a muchos, a Cristo no lo podemos engañar. Por eso, cuando el Señor habla en el libro de, de Lucas, capítulo 16, siempre me gusta nombrar esta palabra porque enseña la palabra que el Señor les dice, ustedes son los que se justificáis a vosotros mismos. Porque a esos que el hombre tiene por sublime delante de Dios son abominación. Hay muchos que a los ojos de los hombres encantan, tremendos siervos, tremendos profetas, tremendos evangelistas, tremendos pastores, y todo el mundo los adula, los llena de reconocimiento, ¿sí? Y son felices porque tienen los aplausos de los hombres, pero resulta que no cuentan con la aprobación de Dios, porque delante de los ojos de Dios son abominación. El libro de Primera de Corintios, Pablo le dice a los corintios, pero el Señor hoy está diciendo a tu vida y a mi vida, Primera de Corintios 4, dice la palabra, versículo 1, hermanos, como hasta el 5, dice la palabra, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Acuérdense que el Señor exhortaba a tu vida y a mi vida de ser buenos administradores de la multiforme gracia que Dios ha puesto en ti y en mí. Eso ya lo vimos y se los estoy recordando y me lo estoy recordando a mí también. Entonces tenemos que tener presente todo para que no le salgamos con cuentas cortas al Señor. Amén. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores, es decir, se requiere de ti y de mí que cumplamos con estos requisitos. Que cada uno sea hallado fiel, que tú y yo seamos fiel para ese Cristo vivo. Amén. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto estoy justificado. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero cuando venga el Señor y descubra todo lo que se hace en tinieblas y manifieste las verdaderas intenciones del corazón, luego entonces, ahí, solo ahí, recibiremos la alabanza que proviene de ese Cristo vivo. Entonces, hermanos, acuérdese que la palabra le enseña a su vida y a mi vida, y esta es otra exhortación, que aún de toda palabra ociosa que saliera de nuestra boca tendríamos que dar cuentas en el día del juicio. Y ese día, dice el Señor, que recibiremos la alabanza. Cuando el Señor manifieste tus obras y mis obras, lo oculto como lo que se hizo a la luz pública. Entonces dice, hey, no juzguéis nada antes de tiempo, espérate a que el Señor todo lo manifieste, entonces miraremos de qué calidad somos, si somos esos obreros genuinos, si fuimos esos obreros genuinos o fuimos imitaciones, esas triple A o una imitación burda de mala calidad. Entonces, eso solo lo sabe Jehová, el único que nos entrega esa aprobación, ese certificado de que diga, he ahí mi siervo amado en el cual tengo complacencia. La gloria sea para el Jehová, para ese Cristo vivo de poder. Amén, bendito sea su nombre. Sigue diciendo el Señor,
Pablo, Pablo advierte contra la falta, contra las falsas doctrinas. Pablo nos advertía a ti, bueno, a Timoteo, le decía, hey, en primera de Timoteo, en el versículo 3 al 7 del capítulo 1, dice Pablo, pero dice el Señor a tu vida y a mi vida. Como rogué que te quedases en Efeso cuando me fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien en edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y no de fe fingida, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman, dice Pablo. Hey, dice el Señor a tu vida y a mi vida, guarda las sanas palabras, guárdalas. Y encarecidamente dile a estos siervos, a tu vida y a mi vida, y a las personas que se congregan con nosotros, no enseñen una palabra diferente a lo que el Señor ha establecido, jamás. Porque nosotros no podemos, o a ti y a mí no nos es lícito añadir o quitar una coma de la palabra del Señor. ¿Sí? Acuérdense que el Señor decía que no podíamos ser selectivos con personas, que no podíamos hacer acepción de personas, y si Dios no nos permite siquiera hacer acepción de personas, ¿ustedes creen que Dios nos va a permitir hacer acepción de palabras, de la palabra de Jehová? Es decir, que escogemos esto que nos gusta y aquello que no nos gusta lo desechamos. Que escogemos y predicamos esta palabra porque va a caer bien en el oído de mis hermanos, y esta no porque es una palabra muy fuerte, porque esta es una palabra reprensiva. No, nosotros no podemos hacer acepción de palabra. La palabra del Cristo vivo es para ponerla por obra. Sus mandamientos son para ponerlos por obra. ¿Sí? Porque el Señor me dice, a mí y a ti, te dice, hey, tú me amas, guarda mis mandamientos. Hey, tú me amas, apacienta mis ovejas. Tú me amas, cuida mis corderos. Estamos haciendo su voluntad. Estamos siendo obreros aprobados por el Señor. Estamos siendo esos buenos ministros, esos buenos administradores de los misterios de Dios, esos buenos siervos. ¿Estamos siendo? ¿Ah? Pablo sigue diciendo en esta primera carta a Timoteo, le dice, hey, necesitamos ser buenos ministros de Cristo. Nosotros, tú y yo, buenos ministros de Cristo. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo dice a tu vida y a mi vida, hey, necesitamos ser un buen obrero, un buen ministro. Dice, si esto enseñas a los hermanos, te dice a ti y a mí, seremos o serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad.
desecha todo eso, toda esa creencia de hombre, todos esos mandamientos de hombre, eh, todo eso que no edifica, todo, cimiéntate y predica la palabra del Señor, la palabra de Cristo, esa la que verdaderamente nos nutre, la que verdaderamente nos forma, la que verdaderamente dice la palabra, cimentaos sobre la roca, sobre ese Cristo, hombre, sobre la arena, y que eso cualquier soplo lo destruye. Nosotros tenemos que estar cimentados en la roca, nutridos con la palabra del Señor. Sigue diciendo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, en versículo 3, dice la palabra: si alguno enseña otra cosa, si tú y yo no enseñamos la palabra del Señor Jesús, su palabra, sus mandamientos, sino que enseñamos otras cosas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales que toman la piedad como fuente de ganancia, mercaderes de la fe, que van tras la avaricia, la ambición. Apártate de los tales, porque su palabrería, su vana palabrería, lo que hace es producir una cangrena espiritual en cada uno de sus oyentes, en cada uno de sus feligreses, en todo su séquito, porque se esparcirá y corromperá y no será conforme a lo estipulado por el Cristo vivo, porque dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco a la doctrina de la piedad, Ustedes saben que la piedad desarrolla muchos aspectos, en especial el amor por ese prójimo, por el prójimo. Dios es amor. Te entregó un espíritu de amor. Te dejó un consolador, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amor por Cristo, por ese Dios vivo por encima de todas las cosas. Pero un segundo mandamiento tremendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos está invitando a ti y a mí a ejercitarnos en la piedad, a desarrollar la piedad. Y dice Pablo: ejercítate en la piedad. Si bien es cierto que el ejercicio corporal, sí, ayuda, es beneficioso, pero no como la piedad. ¿Y tú cuántas personas ves hoy en día en los parques y invirtiendo en el ejercicio corporal más que en el ejercicio espiritual? Le invierten más tiempo al gimnasio y a su cuerpo, a su carne, le invierten más tiempo que el que le dedican al Señor. Y entonces, acuérdense que el Señor es el que nos aprueba y es el que terminará con una cosa y con otra. Pero cuando Él venga y saque toda la luz y haga todas las cosas manifiestas, es el que va a decir si tenemos su bendición o no. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguía diciendo la palabra en 2 de Timoteo, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Procura
con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A ti la palabra te invita a trabajar duro, a ser un valiente, un esforzado, pero también a resistir a Satanás por amor al servicio de Dios, ¿cierto? Este mismo libro de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 5, enseña algo tremendo, Pablo, a tu vida y a mi vida. El Señor hoy quiere decirte esto. Tú, como siervo, como ese obrero, como ese soldado, tú y yo, dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, súfrelas con entereza, con carácter, con firmeza, como ese varón o esa sierva que todo lo soporta por amor a Cristo, que sabe, entiende y comprende que su fortaleza no viene de sus carnes, que no es en sus fuerzas, sino es por el Espíritu que Dios ha puesto en ti y en mí. Porque enseña la palabra que no es con fuerzas, que no es con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y si el Espíritu que Dios ha puesto en ti, o el Espíritu de Jehová mora en ti y en mí, entonces es el Señor el que opera, el que fortalece, el que hace todo conforme a su perfecta voluntad. Y dice, ninguno, versículo 4 de 2 de Timoteo 2, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquel que milita, tú y yo, como militantes del ejército de nuestro Señor Jesucristo, no nos entremetemos en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado a ti y a mí. Hermanos, si hemos renunciado al mundo, ¿qué hacemos enredándonos en cosas del mundo? ¿Sí? Entremetiéndonos en cosas de corrupción, todas esas cosas que Dios aborrece. No nos dejemos salpicar por la maldad del mundo, porque acuérdense que el que aprueba es Cristo, y tú ni yo lo podemos engañar. Entonces dice, hey, no se entremeten en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y un atleta, ¿sí? Tú que te ejercitas en la piedad, no sea que solo te ejercites en lo corporal, no va a recibir su premio, su galardón, su trofeo, su medalla, si no compite legítimamente. Y si tú no te desarrollas tus ministerios, tus dones, tus talentos, si tú no eres un verdadero obrero que se desenvuelve legítimamente conforme a lo que Dios ha establecido, entonces no tendrás tu premio. En este caso es nuestra aprobación, nuestra aprobación. Y Dios nos guarde a ti y a mí de no salir aprobados. Sigue diciendo el Señor en su palabra, mas evita profanas y vanas palabrerías. Versículo 16 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, la palabra que estamos desarrollando. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, existe una relación directa entre las falsas palabras, las falsas doctrinas y el desarrollo del pecado. Existe una relación directa entre todas estas malas palabras, en el estar influenciado por malas palabras, por malas doctrinas, ¿sí? Con el desarrollo pecaminoso del hombre, el mantenernos en pecado. En segunda de Pedro, en el libro de segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, pero en el capítulo 2, capítulo 2,
habla de las doctrinas destructoras. Enseña la palabra en el versículo 1 de 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Sigue diciendo el versículo 2, y muchos, óiganme bien, enseña la palabra, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos serán imitadores de ellos, serán seguidores de sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo esta palabra, lo que dice. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales la palabra de verdad será blasfemada. Por eso es que por esos malos testimonios te condenan a ti y a mí. Nos censuran a ti y a mí. Porque por el mal testimonio de muchos hacen señalamientos y en esos señalamientos caemos tú y yo. Entonces cuentan a justos por pecadores. Y dicen, no, si mi hermanito solo es por amor al dinero, o mira quién lo ve, y todos, entonces a todos nos meten bajo la misma cobija. Y hay siervos que realmente se conducen rectamente delante de los ojos del Señor. Pero también tremendo lo que dice esta palabra, que por la avaricia harán mercadería de vosotros a través de palabras fingidas. Se volverán mercaderes de la fe a través de palabras fingidas, palabras de mentira. Te dirán lo que quieres escuchar, lo que deleita tus oídos. Serán selectivos en la palabra del Señor. Harán acepción de palabra. Te dirán lo que quieres escuchar. Te transformarán la palabra para que todo se acomode a lo que a ti te gusta. Para que nada te saque de tu confort. Y te harán perder. Te harán perder. Y acuerden que esa avaricia está detrás de tu dinero, de tu oro y de tu plata. Pero todo será lindo al principio, pero acuérdense que las reprensiones vienen. Las reprensiones vienen. Cuando Pablo estaba dando su discurso en Mileto, cuando él estaba haciendo su despedida, hablaba a tu vida y a mi vida de las palabras perversas. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos 20. En el libro de Hechos 20, Pablo duró como 3 años en Mileto. Y cuando él está dando su discurso de despedida, él les dice a ellos, y ahora, enseña la palabra, versículo 25 de Hechos 20, y ahora he aquí, yo sé, dice Pablo, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, porque tenía que partir. Creo que iba para Efeso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque yo he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Dice Pablo, hey, este rebaño, el Señor lo compró con sangre en esa cruz. Por eso su sangre tiene poder. Nos redimió con la sangre preciosa del Cordero. No lo compró con oro, lo compró con sangre. Y yo he sido un siervo fiel, como lo podemos ser tú y yo. Pero no estamos solos. Están, acuérdate, las maquinaciones de Satanás. Y dice Pablo ahí, después de mí vendrán lobos rapaces, malos obreros, que con sus palabras, que con sus malas palabras destruirán al pueblo. Dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que querrán consumirlo, que querrán aprovecharse de él y sobre todo escogerán a las ovejas más gordas y lanudas, porque esa es la que todos persiguen, todos los ávaros y los mercaderes de la fe. ¿Sí? Y vosotros mismos, dice la palabra, de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, si se levantarán hombres de la misma congregación, de tu congregación y de la mía, Dios nos guarde, pero se levantarán hombres de nosotros mismos que hablarán palabras perversas y arrastrarán tras sí a muchos. ¿Y cómo los arrastrarán? Por la palabra, por las palabras. Por eso decían, recuérdales las palabras del Cristo, recuérdales sus promesas, recuérdales sus reprensiones, recuérdales en todo momento el amor, la misericordia, la compasión, recuérdales que ese Cristo murió por ti y por mí, siendo infieles y merecedores de su perdón, pero Él le aplació por gracia, por gracia. Recuérdaselo siempre para que nunca se lo olviden. Y por si acaso se les está olvidando, se lo refresques. Refréscale la memoria. Y si son siervos fieles, si son siervos agradecidos, entonces se mantendrán fieles. Yo guarde tu vida y mi vida, porque esta lucha no es contra sangre y carne. Y Satanás es el padre de la mentira, el padre del disfraz, lo más sutil, el que puede hacer que te desvíes de la buena senda si no estás bien cimentado, si no estás fortalecido en el Señor. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra que estamos desarrollando. Capítulo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Hermanos, Pablo nombra a un Himeneo, en el libro, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. La carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo del 18, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que pelee la buena batalla, enseña la palabra. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, como te lo encarga a ti y a mí el Señor, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milita la buena milicia. No te entremetas en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Sea un buen militante en las filas del Señor, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pedro nombra a un Himeneo en este capítulo, en este versículo 20 del primer capítulo de Primera de Timoteo. Si este Himeneo es el mismo Himeneo que nombra Pablo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 17, entonces este varón tomó
a Fileto y siguió en sus mismas andanzas. Entonces, enseña la palabra que enseña la palabra que este Himeneo, todos estos griegos, la filosofía de los griegos era que la materia no servía, ¿no? Era lo importante para ellos dentro de su filosofía era el espíritu, ¿sí? Y enseña la palabra en el versículo 18 que estos varones se desviaron de la verdad, se desviaron de esa verdad de Cristo, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Para ellos, para los griegos, lo más importante era el alma, el espíritu, y tenían en poco, sí, la materia, el cuerpo. Y ellos reconocían que sí, evidentemente o verdaderamente había una resurrección espiritual cuando nosotros realizábamos la conversión, cuando nos convertíamos a ese Cristo vivo, como nos enseña la palabra, el libro de Colosenses, ¿no? Colosenses 2.12 creo que es. Colosenses 2.12. Timoteo, Colosenses. En el libro de Timoteo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, enseña la palabra tu vida, mi vida. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos sepultados con Él en el bautismo. Y cuando nos sumergimos en esas aguas, fuimos sepultados con Él en ese bautizo, y cuando emergimos, fuimos transformados, fuimos nueva criatura y sufrimos una resurrección espiritual a través de esta conversión. Y eso era válido para ellos. Lo que no reconocían era la resurrección corporal, ¿sí? Que es la que tú y yo vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo venga con poder y gloria. Ellos no reconocían esta resurrección corporal, que es la que va a regalar a tu vida y a mi vida, es la resurrección a una vida eterna, cuando los muertos se levanten, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y haga ese arrebatamiento. Entonces eso lo podemos ver en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, por allá el versículo 16, enseña la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Enseña la palabra que el Señor es el que lo ha declarado, y que cuando Él venga, los muertos, ¿sí?, en Cristo resucitarán primeros. Entonces ellos no reconocían esta resurrección corporal, y enseña la palabra que entonces trastornaban. El versículo 18 dice que trastornaban la fe de algunos. Hermanos, imagínense si usted se muere o un familiar suyo muere en la fe, muere en Cristo, y usted está convencido en la fe de que cuando Cristo venga será resucitado, porque los muertos resucitarán, como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Esta es la fe. Esta palabra es una palabra que si usted la atesora en su corazón, es una palabra de fe, de poder, que nosotros, tú y yo, si el Señor hace un arrebatamiento hoy, nosotros que estamos vivos hoy, no predeceremos, no precederemos a los que están muertos, porque escrito está en su palabra que los muertos se levantarán primero, como dice el versículo 16, que Cristo, los que están muertos en Cristo, resucitarán primeramente. Y esa es la fe que tienen los que mueren en Cristo, que resucitarán de entre los muertos, como ese primogénito que resucitó de entre los muertos, el Hijo de Dios. Amén. Y entonces si te llegan con filosofías, con malas palabras, con palabras que no están conforme a la verdad, entonces trastornarán tu fe, porque si ellos te siembran la palabra de que no existe o no va a existir la resurrección corporal, entonces matarán tu fe, matarán tu fe. Entonces, ¿de qué vale tanto, de qué vale tanta obediencia? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener claro lo que el Señor ha determinado para tu vida y para mi vida, las promesas de esta palabra, ¿sí? Estar recordándolas, porque estas son las que nos alimentan, estas son las que nos fortalecen, estas son las que nos animan, estas son las que nos impulsan a cada día a seguir adelante, a no desfallecer, a no menguar en la fe, porque este es nuestro alimento, esta es nuestra fortaleza. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya por último, el versículo 19, enseña tu vida y a mi vida, pero el fundamento de Dios está firme, hermanos. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces tiene una parte espiritual y una parte terrenal, ¿sí? La parte espiritual es que el Señor conoce a los suyos, pero como hombre el Señor te está diciendo ahí, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda iniquidad como verdadero siervo de Cristo, para ser siervos aprobados, para salir aprobados. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el sello de un verdadero siervo, si es que el Espíritu Santo mora en ti y en mí. En el libro de Efesios, Pablo lo declara. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, enseña la palabra: en Cristo vivo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue diciendo que este Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este Espíritu es las arras. Las arras es la garantía, esa prenda de garantía que el Señor ha dejado a tu vida como siervos de Cristo para esa salvación que es para alabanza de su gloria. Entonces, el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu como verdaderos siervos de Cristo, y Él conoce a sus ovejas, Él sabe quiénes realmente formamos parte de su redil, a quienes somos fieles. El Señor no puede ser burlado, el Señor no puede ser engañado. El libro de Juan, capítulo 10, enseña tu vida y a mi vida
Eh, Juan, en el libro de Juan, sí, Juan, enseña a tu vida mi vida, ok, aquí está. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor nos conoce a todos. Si en verdad formamos parte de su redil. Si en verdad formamos parte de su redil, nos conoce a todos con nombre, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. La gloria sea para Jesús. Y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque enseña la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni principados, ni potestades, ni nadie podrá separarnos del amor del Cristo de la gloria. Yo las conozco y ellas me siguen porque Él es el pastor fiel, el verdadero pastor. Así que, y si no, pues no formamos parte de esos obreros, de esas ovejas que Él conoce. Habíamos tocado el tema, hermanos, de Coré, de la rebelión de Coré. Eso lo vimos en una prédica, un video, la rebelión de Coré. Ese es el libro de Números, capítulo 16. Ahí nos habla la palabra en el libro de, de Números, capítulo 16. Nos muestra la rebelión de Coré, cómo Coré se rebela contra lo estipulado por el Señor, contra Moisés y Aarón, y consigue un séquito de seguidores y se rebelan contra este varón por lo que había establecido el Señor en lo referente al sacerdocio. Y por acá, para mostrarles que el Señor nos reconoce y Él es quien nos escoge, quien verdaderamente sabe que nosotros somos sus siervos, en el versículo 5 del capítulo 16 de Números enseña la palabra. Y habló a Coré, Moisés, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque al que él escogiere, él lo acercará así. Jehová es quien escoge, quien conoce, y al que él escoge, él lo acerca hacia sí. Y esa era la envidia que tenía, porque el Señor había determinado que Moisés y Aarón eran sus siervos, y todos querían tomar para sí estos privilegios, pero el Señor hace conforme a su perfecta voluntad. El punto es, hermanos, que Moisés habla a toda la congregación en el mismo número, capítulo 16, en el versículo 26 dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Moisés le dice al pueblo y a todo su séquito, ¿sí? A toda la congregación le dice Moisés, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque el Señor, en la palabra que nos trae hoy de Timoteo, en el versículo 19 dice la palabra que este es el sello, que el Señor conoce a todos los que son suyos, y Él dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese para que no perezca con la maldad, para que esos que están haciendo iniquidad, cuando se salpiquen, lo embarren, lo ensucien a usted también. Apártese para que no sea seducido por su maldad y aprenda a hacer como ellos. O que cuando le venga su reprensión por estar con ellos, también le afecte a usted
y a mí. Dios nos guarda, hermanos, pero es lo que el Señor hoy quiere traer a su vida. Y leamos un poco de lo que aconteció a estos varones, cómo se rebelaron contra los escogidos del Señor y cómo el Señor pone la casa en orden. Pone la casa en orden. Ya habíamos tocado este tema, pero leamos rápidamente unos cuantos versículos para mostrar el obrar del Señor cuando se rebelan contra su voluntad. Enseña la palabra que le dice Moisés a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con todas sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Pero si como mueren todos los hombres murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, es decir, a su séquito, a sus sacerdotes, a los que querían ofrecer incienso al Señor. Descendió fuego del cielo y los consumió, porque el Señor no deja caer su palabra a tierra, dice el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese, hermano, de todo el que anda en desobediencia, porque ustedes conocen todo lo que les sobreviene o lo que ha de sobrevenirle a los hijos de la desobediencia, todos los que hacen iniquidad. Y cuando nosotros apoyamos todas esas obras, reprensión tendremos de ese Cristo vivo, así como esos 250 que fueron consumidos por el fuego porque se desviaron, porque se dejaron desviar de la buena senda, ¿sí? Y fueron en pos de sus deleites, de sus iniquidades, y abandonaron a ese Dios vivo que fue su Salvador, ese que los lavó y los sacó de ese horno de fundición como era Egipto. Se olvidaron de él, quisieron hacer su voluntad acorde a la concupiscencia de su corazón, a la concupiscencia de los ojos, a la vanagloria de la vida, y tentaron a Jehová, y el Señor les mostró su reprensión. Dios guarde tu vida, Dios guarde mi vida, de ir en pos de nuestros deseos, de nuestros deleites, de cada día ser agradecidos con ese Dios vivo, cada día reconocer esa sangre preciosa que fue derramada por ti y por mí para lavarnos de toda inmundicia, que ese Señor nos convirtió cuando nos sumergimos en esas aguas. Y para todos los que no han dado ese paso de obediencia, pues los invito, hermanos, porque los días se acortarán, porque la maldad de este mundo se multiplicará. Entreguémonos a ese Cristo vivo ahora que Él puede ser hallado, ¿sí? Porque Dios es un Dios de amor, está esperándote a ti, que no has dado ese paso de obediencia, porque Dios es fiel, quiere mostrarte tu fidelidad, su fidelidad, quiere que seas sepultado en ese bautismo y que emerjas como
esa nueva criatura para que Él se pueda glorificar en ti. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí están esa serie de exhortaciones que nos hace el Señor hoy, como esos siervos que Él quiere ver, que nos hace esas exhortaciones porque nos ama, porque de verdad que el Señor quiere que tú y yo estemos aprobados delante de Él o por Él y que hagamos todo conforme a su perfecta voluntad. Eh, es precioso porque si el Señor está exhortando tu vida y mi vida porque de verdad nos ama, porque ese padre que ama a su hijo lo disciplina, porque si el Señor no nos tuviera en cuenta, pues no le importara realmente lo que tú y yo hiciéramos, si Él cada día nos invita a ser mejores porque va a hacer obras grandes a través de ti y de mí, si tenemos fe, si le somos fieles, entonces toda la honra, la gloria y la exaltación sea para Él. Bueno, hermanos, eso es lo que el Señor hoy quería traer a tu vida y a mi vida, una palabra preciosa, una palabra que si somos siervos fieles, necesitamos recibir con gozo de que el Señor hoy haya traído esa palabra a ti y a mí, que nos haya nutrido, nos haya edificado y también, oiga, edifique a otros, comparte esta palabra para que se multiplique. Los amo mucho en el amor de Cristo. Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, siervo inútil soy, Señor, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. Esa es la voluntad de cada quien. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo amo con toda mi fuerza. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Espero que esta semana esos reportes de esas aplicaciones celestiales los hayan sacado aprobados diciendo, hermano, hijo, te amo mucho. Hoy me siento gozoso de todo el tiempo que me invertiste, por haber ejercitado tu piedad, por haber puesto mi palabra por obra, por haberme buscado en espíritu y en verdad, y no que el Señor esté por allá como que triste, como este man que ya no me mira, que me va a tocar como que zarandearlo. Entonces no lleguemos a esos términos porque Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere tener como esos hijos amados en los cuales encuentra contentamiento, pero tú y yo tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que agradarlo, tenemos que, verdad, robarle ese corazón, enamorarlo con nuestras acciones. Eso no es de gratis, hermano. Eso cuesta, eso duele, pero bien satisfactorio cuando recibimos esa bendición. Amén. Los invito a que seamos cada día mejor y que pongamos por obra su palabra, por obra su palabra. Los amo mucho en el amor de Cristo. La paz del Señor sea con ustedes y no se preocupen que el Señor derrotará a todos los enemigos que se levantasen contra nosotros. Por un camino saldrán contra nosotros y por 7 tendrán que huir delante de nuestra presencia, porque es Jehová el que pelea por ti y por mí. La gloria sea para su santo nombre hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.